¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Hoy es domingo 10 de octubre del 2021. Estamos en el domingo 28 ordinario. Y el texto que leemos en la Santa Misa de hoy es el de San Marcos capítulo 10, versos del 17 al 30. En aquel tiempo, cuando Jesús salía al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras. Pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos entonces, mis hermanos, ante un texto que podremos llamarle vocacional, porque Jesús le dice: ven y sígueme. Pero también es un diálogo. Pero es interesante cómo este diálogo, tiene una introducción para mostrarnos que una persona se arrodilla, y si se arrodilla es porque cree que Jesús es algo más, no nada más un maestro, un sabio, sino cree que es algo más. Sin embargo, que cuando Jesús le dice: sígueme, ahí es donde todo se pone difícil y este muchacho se va, ¿verdad? Encontramos pues estas situaciones. Aquí este diálogo muy interesante empieza con este joven y termina dialogando con Pedro. Lo interesante también de este diálogo es algunos gestos de Jesús que se muestran que pues se ve que el que está escribiendo vio a Jesús lo que sucedió aquel día. Dice Jesús mirando a su alrededor, ¿verdad? Ese gesto de Jesús mirando a su alrededor nos muestra de una persona que vio a Jesús, que veía a su alrededor y que dijo a sus discípulos. Entonces, hay varios cambios de personajes. Empieza platicando con este muchacho, termina platicando con Pedro, y se trata entonces aquí, como Jesús mismo lo dice, no del dinero, no de obtener dinero o tener dinero,
ahí viene la dificultad. El dinero tiene ciertas dificultades, pero el problema es confiar en las riquezas. Ese es el problema, confiar en las riquezas. Si alguien pone su confianza en las riquezas, entonces ahí ya la situación se pone difícil, porque la enseñanza entonces aquí vendría siendo poner la confianza en el Señor, no la confianza en las riquezas, ¿verdad? Y también Jesús ya después termina diciendo que quien lo haya dejado todo, como en el caso de Pedro, quien haya dejado hermanos, hermanas, padre, madre, terrenos, etcétera, recibirá en esta tierra también hermanas, padre, hermanos, etcétera, pero dice, termina diciendo junto con persecuciones. Pero también dice, y en el otro mundo la vida eterna. Quien confíe en el Señor tendrá problemas. No es fácil. Tendrá problemas, persecuciones, pero tendrá también en la otra vida la vida eterna. Entonces creo que está claro el mensaje del Señor. Poner la confianza no en los bienes, no en el dinero. Aquel joven puso su confianza en el dinero, en los bienes que tenía, y prefirió darse la vuelta y no seguir a Jesús. Hoy nos invita el Señor a poner nuestra confianza en Él. En Él. Por ejemplo, hoy es domingo. Tuvimos toda la semana para trabajar y trabajamos. Mucha gente se va a trabajar desde temprano y regresa tarde, tiene 2 trabajos, se andan matando por el trabajo para obtener dinero y poder sostener a la familia. Bien, está bien, no podemos dejar de trabajar, pero llega el domingo, día en que debemos de confiar en el Señor, en poner nuestra confianza en el Señor. ¿Y qué sucede? Estamos muy cansados, no podemos ir a misa, tenemos a los niños, no podemos despertarlos, etc. Tenemos 1000 pretextos, o el compadre nos invitó a una comida, qué sé yo. Para trabajar no tenemos pretextos, algunos sí. Algunos sí tienen muchos pretextos para trabajar, ¿verdad? Pero para trabajar no tenemos pretextos, vamos y lo hacemos. Pero para el Señor sí tenemos muchos pretextos. Pongamos nuestra confianza en el Señor. Es la invitación. Otro ejemplo. ¿Qué tipo de trabajo buscamos? En algunos lugares del país, los jovencitos, su ideal es ser narcotraficante. ¿Por qué? Porque van con sus grandes camionetotas, enormes, poderosas, bonitas, además a todo volumen el radio, y además tiene un montón de guaruras que los cuidan, ¿verdad? Entonces el ideal de los chicos en muchos lugares es ser eso, ser narcotraficante. Ahí hay dinero. ¿Qué es lo que buscamos en la vida? ¿El dinero o la confianza en el Señor? Al Señor lo buscamos. ¿A quién buscamos como pareja? En muchas ocasiones, si se trata de buscar novio, búscate novio con paga. ¿Para qué te vas a buscar un novio pobre? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? De verdad, alguien que crea y que su fe lo lleve a moverse, a actuar, o un rico nada más, que haya obtenido el dinero como lo haya obtenido. Hoy el Señor nos invita a confiar en Él más que en las riquezas. Que Dios los bendiga, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hagámosle clic a suscribirse a la campanita y nos seguimos viendo todos los días. Bendiciones para todos y a seguirnos cuidando.